Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y hoy sí, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Una discoteca imprescindible. Esa serie de vídeos en la cual hablamos acerca de músicos, bandas que, en mi opinión, son imprescindibles y que deben figurar en toda discoteca que se precie y, por supuesto, figuran también en mi propia discoteca. Y es ya el 10º vídeo dentro de esta serie y por primera vez vamos a hablar acerca de música escrita, grabada, producida en España. Es la primera vez dentro de esta serie y como es el 10º vídeo, creo que tiene muchísimo sentido dedicarle esta entrada dentro de la discoteca imprescindible al grupo Décima Víctima, un grupo hoy de culto dentro de lo que en los años 80 se conoció como la nueva ola, en referencia a esa New Wave británica o la onda siniestra, pero que sin duda goza de menor reconocimiento del que merece en la actualidad. Es una banda diferente, con preocupaciones musicales y artísticas raramente vistas en aquellos momentos de principios de la década de los años 80, con un estilo propio, original, siempre reconocible, del que quedan muestras en una discografía breve, pero desde luego muy intensa y de una inmensa calidad. Es un grupo que a mí me gusta mucho y que me recordó no hace mucho a través de las redes sociales mi amigo Pablo Martínez Vaquero, que ha escrito un libro precisamente acerca de la onda siniestra en España, un libro titulado Negro Oscuro, que utilizo como base para gran parte del contenido de esta presentación en este vídeo y por tanto quiero agradecerle a mi amigo Pablo pues toda su ayuda y sobre todo el haber escrito ese libro en el que, entre otras bandas, habla acerca de Décima Víctima. Así que envío este vídeo especialmente desde Jackson, Tennessee, a tierras asturianas y se lo dedico a mi amigo Pablo Martínez Vaquero y, por supuesto, les recomiendo a todos ustedes la lectura de ese libro Negro Oscuro, publicado en Editorial Milenio, del cual hablaré más hacia el final de este vídeo. Pero, ¿quién era este grupo? ¿Quiénes eran estos Décima Víctima? Pues originalmente fue un trío que después se convirtió en cuarteto, un grupo hispano-sueco, y esto ya hace que sea un grupo un poco diferente dentro del contexto histórico de principios de los años 80 en el que nos encontramos, y sus orígenes hay que buscarlos en grupos como Ella y los Neumáticos, en el caso de los componentes suecos de Décima Víctima, o Ejecutivos Agresivos, en el caso de uno, por lo menos, de los componentes españoles de esta banda. Pero la verdadera génesis del grupo la encontramos en los hermanos Lars y Per Mertanen, ambos nacidos en la capital de Suecia, en Estocolmo, cuya familia se mudó en los años 70, primero a Estepona y después a Madrid por cuestiones laborales paternas, y en 1980, después de haberse empapado de todo tipo de música sueca, inglesa, etcétera, y después de haber formado parte de algunas bandas propias, Lars y Per Mertanen, junto con Eddie Clavo, forman un grupo instrumental de efímera existencia que se llama Cláusula Tenebrosa, un grupo que solamente dio un concierto en vivo a finales de ese año de 1980 y que es la génesis más directa de Décima Víctima. Pasadas unas semanas de ese único concierto de Cláusula Tenebrosa, ya a principios de 1981, Cláusula Tenebrosa pasa a convertirse en Décima Víctima con la incorporación de Carlos Entrena, el vocalista Carlos Entrena, que también escribió la mayor parte de las letras de las canciones del grupo. Un
hombre que procedía de, como ya hemos dicho, el grupo Ejecutivos Agresivos, y Cláusula Tenebrosa tenía un tipo de instrumentación que continúa en Décima Víctima, es decir, guitarra, teclados, bajo y caja de ritmos al principio, pero con el importante, muy importante añadido de la voz y de las letras de Carlos Entrena. Si hablamos del nombre de la banda, Décima Víctima, se trata de una referencia cinematográfica a la película italiana La Decima Vittima, de los años 60, dirigida por Elio Petri, un director italiano no demasiado conocido, pero esta referencia cinematográfica no debe resultar sorprendente si tenemos en cuenta que otros grupos de esa época, como Gabinete Caligari, por ejemplo, pues también tomaron inspiración para su nombre, en ese caso de la película expresionista alemana de Robert Wiener, El gabinete del doctor Caligari. En el caso de Décima Víctima, pues es una película un poco más oscura, de un director menos conocido, como digo, La Décima Víctima, película italiana, que pues les da la idea para el nombre de la banda, Décima Víctima. Y esto ya nos da una imagen clara de que la propuesta estética de Décima Víctima va mucho más allá de la música simplemente, y se extenderá también a otros aspectos, como por ejemplo la puesta en escena, la vestimenta o el personal diseño gráfico de los discos que a lo largo de una carrera muy breve, pero como digo intensa, editó la banda. Y en su reciente estudio Negro Oscuro, que ya he mencionado al principio de este vídeo, Pablo Martínez Vaquero describe a la perfección a Décima Víctima, lo tengo aquí anotado, y describe a la banda en los siguientes términos. Esto aparece al principio del capítulo número 6 de este libro, Negro Oscuro, que se titula Décima Víctima, el sonido del abismo. En la página 139 dice lo siguiente, lo tengo aquí transcrito del propio libro. Dice Pablo Martínez Vaquero sobre la banda: paradigma y grupo de culto de la onda siniestra estatal, se caracterizó por lo cuidado y melancólico de sus textos, envueltos en una música concisa, elaborada y una puesta en escena inquietante. Eso es muy importante: música concisa, música elaborada de muchas capas diferentes y una puesta en escena inquietante, parte de esta onda siniestra. La austeridad de su imagen y el hieratismo de sus componentes realzaban la intensidad que brotaba de sus canciones. El cuarteto hispano-sueco tuvo una carrera relativamente corta, pero muy prolífica en cuanto a creatividad. Esto también es totalmente cierto porque grabaron entre 1981 y 1984, pero grabaron un par de LPs interesantes y también singles y maxi singles de verdadero interés. Se consideró uno de los mejores grupos de la música popular española de la década. Jamás repitieron el mismo repertorio ante el público y eran reacios a tocar sus temas más conocidos, como el modélico Tan lejos, que es la canción insignia, entre otras, pero una de las más importantes de Décima Víctima. En mi opinión, las letras de Carlos Entrena se encuentran entre las más logradas de esta época, adentrándose en ideas como el existencialismo, la angustia vital, la soledad, la melancolía, el hastío y muchas otras temáticas semejantes. Y algunas de estas letras ofrecen además agudas observaciones sobre la naturaleza circundante, en la que se refleja el estado de ánimo, a menudo desasosegante, de la voz lírica. Y todo ello, todo este contenido lírico, todo este contenido que podemos encontrar en las letras de Carlos Entrena, se trasvasa también a la estética que mostraron siempre sobre el escenario. Sobriedad, hieratismo, como dice Pablo Martínez Vaquero en su
en su libro, en la cita que acabamos de leer de su libro, Juegos de luces frías, ya digo, hieratismo en la manera de tocar los instrumentos, una expresión impertérrita en el rostro de un Carlos Entrena que generalmente se sentaba para cantar. Y todos estos son aspectos que se alejaban de lo llamativo, de lo exagerado, de lo colorista de la puesta en escena de muchos otros grupos del momento, a principios de los años 80 en España, en esos inicios de la nueva ola que daría lugar después a eso que desde aquellos momentos por parte de la crítica, por parte de los periodistas y algo que ha pasado ya al acervo popular, pues se denominaría muy pronto la movida. Y muy pronto también, tras su formación en 1981, Décima Víctima comenzaron a actuar en directo, a grabar sus primeras maquetas también y a tocar en locales importantes como el Rocola de Madrid. De hecho, al principio tocaban sobre todo en la capital de España, en la ciudad de Madrid, aunque tendrían conciertos posteriormente en varias otras partes del Estado español. La música era atmosférica, era envolvente, evocadora. Las letras eran profundas, pero al mismo tiempo eran directas y con un tono de sencillez muy bien conseguido que escapaba siempre de lo sentencioso, que escapaba siempre de lo pretencioso, que jamás se adentraba en lo cursi. Y esto provocó que el público comenzase a tomarse lo que hacían cada vez más en serio, dejándose llevar por esa envolvente música, pero prestando también atención a las letras y a la puesta en escena. Queda claro, yo creo desde el principio, que Décima Víctima tenía algo especial ya desde sus inicios, algo que los separaba del resto de grupos. No quiero decir que necesariamente fuesen mejores o peores que los demás grupos, pero sí eran diferentes, tenían algo especial, algo propio, algo en muchos casos, no voy a decir intransferible, porque sí que hubo grupos que se vieron influidos por ellos en esta época, pero sí, desde luego, era un toque distintivo, un sello de identidad propio muy importante. Cuando uno escuchaba un tema de Décima Víctima, sabía que se trataba de Décima Víctima y no de cualquier otro grupo. Y además es que podríamos decir mucho más incluso, que la concepción artística de Décima Víctima llegó a afectar también a la forma en la que querían producir y comercializar sus discos. Querían tener mayor poder de decisión en el tipo de discos que podían publicar, mucho más control artístico, un control artístico que generalmente no se podía tener en las casas discográficas más grandes, como Hispavox, por ejemplo, y así nació, en colaboración con el grupo Esclarecidos, el sello independiente Grabaciones Accidentales S.A., que se conoce o se conoció con las siglas de GASA, y este es un sello discográfico que crearon en conjunto con Esclarecidos y con el que publicarían sus discos. Y de hecho el primer disco del sello fue un single de 3 canciones de Décima Víctima que incluía el magnífico tema La razón de la discordia, y otra de las canciones, esa era la que daba el título a este primer sencillo, La razón de la discordia, y otra de las canciones, Sumido en la depresión, es un acercamiento muy directo, como digo, muy directo e intimista además también a la idea de depresión, temas peliagudos que generalmente no se tocaban en este tipo de canciones, pero Décima Víctima sí que lo hacía y lo hacía muy bien. Lo curioso es que en este primer single, Per Mertanen, que normalmente tocaba el bajo en el grupo, no aparece en este single porque había regresado a Suecia
pensando que el grupo no tenía mucho futuro. Parece ser que regresaría, sin duda regresaría, probablemente al comprobar la buena acogida de este primer sencillo, tanto por parte del público como por parte de la crítica, y por tanto vuelve a entrar en la banda de la cual con su hermano Lars y Carlos Entrena fue fundador. Y ya en mayo de 1982, ya con Per Mertanen de vuelta en España y de nuevo formando parte del grupo, Décima Víctima graba un segundo single, producido igual que el primero, en colaboración con Paco Trinidad. El productor Paco Trinidad va a ser una presencia constante en las sesiones de grabación de Décima Víctima y una parte importante también del sonido del grupo, de la concepción musical, de la concepción sonora de este grupo. Además del regreso de Per Mertanen, se añade ahora a José Brena a la batería, con lo cual tenemos un 50% de componentes suecos y un 50% de componentes españoles. José Brena entra a la batería y esto va a dar a la banda un sonido más rotundo y más potente. Mucha más fuerza tenía la batería de José Brena, que por cierto no sabía tocar, pero aprendió a medida que entró en el grupo. Su batería tenía muchísima más fuerza que esas cajas de ritmos de los años 80 que no siempre funcionaban de la mejor manera, y sobre todo en directo pues esto se notaba, también en estudio, pero sobre todo en directo esto se notaba. Este segundo single contiene un clásico absoluto de Décima Víctima, que es Tan Lejos, un grandísimo tema con una letra magnífica de Carlos Entrena que desprende una aceptación melancólica y serena de un amor que se ha apagado. La melancolía siempre es parte del sonido encantador, del sonido envolvente de la banda Décima Víctima. En este single también nos encontramos con Noviembre, una canción que tiene una letra prácticamente impresionista, en la que el paisaje invernal que observa el yo lírico, el Carlos Entrena que canta esta canción, ese paisaje invernal de noviembre refleja a la perfección la idea de soledad, la idea de hastío, la idea de melancolía, la idea de tristeza que rezuma toda la canción y toda la letra. Este segundo single fue también muy bien acogido por los críticos y por tanto parecía que tocaba ya grabar un LP, el primer larga duración de la banda, pero no sin antes pasar por mi ciudad natal de Vigo, en el noroeste de España, en Galicia, donde tocaron en el Club Sachmo durante unas cuantas noches en julio de 1982. Y yo recuerdo difusamente caminar por las calles de Vigo un tiempo después y encontrar o ver en alguna pared, en alguna calle, algún cartel que anunciaba esta presentación de Décima Víctima en este local vigués que ya no existe en estos momentos, en este 2021 en el que estoy grabando. Ya no existe el Sachmo, pero sí recuerdo el lugar y recuerdo difusamente también, porque bueno, ha pasado tiempo ya, haber visto en alguna ocasión un cartel que anunciaba estas apariciones de Décima Víctima en ese local vigués. En septiembre del año 1982, finalmente, Décima Víctima graba su primer LP, que ahonda en esa misma concepción musical oscura, sombría, introspectiva. Creo que la palabra introspectivo es muy importante cuando hablamos de la música y de la concepción musical de Décima Víctima, con temas como por ejemplo Inseguridad, Almas Perdidas. Ya vemos en los títulos claramente el contenido de estas canciones, y sobre todo Detrás de la mirada. Y es que la idea de observación es muy importante en las letras de Carlos Entrena, que es un magnífico observador de la realidad y que canaliza a través de esas observaciones pues unos acercamientos muy directos y muy claros
pero muy personales también, muy intimistas, como digo, muy introspectivos a cierta temática de melancolía, de pérdida del amor, de diferentes cuestiones de soledad que ya hemos comentado. Estas canciones siguen adentrándose en temáticas intimistas, personales, lo digo otra vez, introspectivas, con esa misma música envolvente en la que tienen muchísima importancia las guitarras y los teclados de Lars y también las líneas de bajo de Per Mertanen, que son o forman una parte fundamental del sonido de Décima Víctima. Y como ya había ocurrido con los singles, el cuidado diseño gráfico de la portada de este disco corrió a cargo del propio Lars Mertanen, amante de la fotografía, de la pintura, de todo lo que tuviese que ver con el diseño gráfico y creador de ese universo gráfico tan típico, tan personal de Décima Víctima, influido por muchas cosas y entre ellas, por supuesto, el cine clásico. La influencia del cine no se queda simplemente en el nombre de la banda, en la denominación de la banda, sino que también entra en la concepción de las portadas y contraportadas de sus discos. Décima Víctima empieza en estos momentos a ya disfrutar de una prominencia muy clara entre el público y entre los críticos, y esto se traduciría en el año 1983 en alguna que otra aparición televisiva, en programas de televisión española como Caja de Ritmos o como Musical Express, en los que se mostraron como una banda con unas ideas muy claras acerca de lo que querían hacer y con una presencia muy distintiva sobre el escenario, en todo lo que tuviese que ver con la puesta en escena, incluido el tipo de iluminación utilizada, de la cual en varias ocasiones se encargaba Aurea Cuní, que es la esposa de Per Mertanen, todavía a día de hoy, y que se encargaba de la iluminación en conciertos y también en algunas de las apariciones televisivas como la que realizaron en Barcelona para Musical Express. Estamos en el año 1983 y además de y después de la publicación de ese primer LP de la banda, se grabó y salió a la venta el maxi single Un lugar en el pasado, con 3 canciones, más una canción inédita, Panorama Esperanzador, que se editaría como cara B de un single. Y estas nuevas canciones suponen otra entrega interesante en una discografía que va en aumento, pero que tendría desgraciadamente sus días contados. Estamos en el momento de mayor esplendor, de mayor éxito, de mayor prominencia de la banda Décima Víctima, ya en 1983, momento en el que continuaron componiendo canciones, grabando maquetas de lo que se iba a proponer como su segundo disco, que se acabaría por grabar, sí, pero no hasta 1984, pero el problema es que Carlos Entrena había conseguido un trabajo fuera de Madrid, no tenía demasiado tiempo para escribir las letras, no tenía demasiado tiempo tampoco quizá para ensayar, y la familia de Lars y Per, los Mertanen, se iban a mudar a Barcelona, de Madrid a Barcelona, de nuevo en esta ocasión por cuestiones laborales. Y todas estas circunstancias hacen que llegue la separación del grupo. En el mejor momento de la banda, por estas cuestiones circunstanciales, tienen que separarse después de un concierto de despedida, por así decirlo, en diciembre de 1983 en Rocola, en Madrid. Un concierto que no estoy seguro de esto, pero parece que no llegó a grabarse, lo cual me parece una pena. Ojalá se hubiese grabado, y si se ha grabado, pues ojalá algún día salga publicado en disco, porque a mí desde luego me gustaría escucharlo.
No es el final de la banda, de todos modos. Tenemos un concierto de despedida en diciembre de 1983, pero en la primavera de 1984, con el grupo ya separado, hay una reunión. Se reúnen para grabar su testamento discográfico, lo que sería su testamento discográfico titulado Un hombre solo. De nuevo, como en todas las demás grabaciones, con Paco Trinidad como productor. Si hay un quinto miembro de la banda Décima Víctima, además de los 4, ese es el productor Paco Trinidad, que tuvo una influencia importantísima en esta banda, en el sonido, en la discografía, en los discos de esta banda. Y Un hombre solo para mí es un absoluto discazo, que a mí me hace desear que el grupo hubiese continuado, pero desgraciadamente no fue así. Y el título, Un hombre solo, a mí siempre me ha parecido una referencia al disco A Man Alone de Frank Sinatra, que grabó para Reprise a finales de los años 60 y que incluye canciones, todas ellas compuestas por el poeta y compositor Rod McKuen. Es algo que yo siempre me he preguntado. Siempre que de alguna manera escuchaba este disco o que este disco salía a colación, yo siempre me preguntaba si Un hombre solo no sería una referencia a A Man Alone de Frank Sinatra. Y no sé si lo es o no, pero lo que sí es cierto es que leyendo Negro Oscuro, el libro de Pablo Martínez Vaquero, es evidente que los miembros de Décima Víctima y sobre todo Lars y Per Mertanen tenían una enorme y tienen una enorme devoción por Frank Sinatra, con lo cual no es descabellado pensar que sí hubiese una relación entre estos títulos. La separación de la banda Décima Víctima no fue una separación motivada necesariamente por la discordia, sino más bien por el hecho de que los componentes de la banda, como alguno de ellos dijo en alguna entrevista, no vivían de la música y llegó un momento en el que las circunstancias personales determinarían el final del proyecto, no por disparidad de visiones, de conceptos, no por peleas de ningún tipo ni discusiones, sino por una situación circunstancial que hizo que la banda no continuase. ¿Y qué ocurre después de la separación de Décima Víctima? Pues Per se quedó en España, donde aún vive con su esposa Áurea, llegó a colaborar, entre otras cosas, o entre otros proyectos, con el propio Carlos Entrena, fugazmente, y Carlos Entrena, también continuó en España ocasionalmente ligado a la música, aunque hoy en día jubilado, y supongo y espero que muy contento y satisfecho del trabajo hecho con Décima Víctima, que a mí me parece una verdadera maravilla. En cuanto a Lars, Lars regresó a Suecia y allí se mantiene hasta hoy muy activo en el medio musical. Lo trágico fue el caso de José Brena, que falleció en el año 1999 en circunstancias no del todo claras, tras ejercer como profesor de inglés en una escuela durante años, y con su fallecimiento prácticamente imposibilita el regreso a los escenarios y a los estudios de grabación de Décima Víctima. Un grupo absolutamente excepcional que yo creo que merece todavía mayor reconocimiento del que tiene en la actualidad. Y entonces me gustaría, para terminar este vídeo, hablar un poco de cómo pueden ustedes entrar en la música de Décima Víctima si es que les interesa. En vinilo se puede buscar la caja Décima Víctima Box Set, publicada en vinilo por Munster Records, que es difícil de encontrar, sí, sin ninguna duda, es difícil, quizá no sea barata de conseguir en estos momentos, pero que contiene las grabaciones casi completas de la banda. Décima Víctima Box Set. Y en vinilo también se puede encontrar el disco En el Garaje, que contiene las maquetas para el disco Un hombre solo, esas maquetas en las que estaban trabajando mientras iban componiendo las canciones que finalmente se incluirían en su testamento musical, que es Un hombre solo. Por supuesto, si les interesa la banda Décima Víctima, deben buscar y deben leer un libro
imprescindible que ya he mencionado en un par de ocasiones y del cual he leído una pequeña cita, que es el libro Negro Oscuro, Onda Siniestra y Afterpunk en España, publicado por la editorial Milenio en el año 2019, es decir, solamente hace un par de años, y escrito por mi amigo Pablo Martínez Vaquero. Absolutamente imprescindible la lectura de ese libro. Es decir, si estamos hablando de una discoteca imprescindible y les interesa este tipo de música en España, sin ninguna duda, este libro se encontraría en una biblioteca imprescindible, porque además de un capítulo entero dedicado a Décima Víctima, tiene también capítulos sobre otras bandas de la época y de esta misma onda siniestra, como pueden ser Alaska y los Pegamoides, Parálisis Permanente, Gabinete Caligari, Derribos Arias y muchas otras. Así que ese libro, lo digo otra vez, Negro Oscuro, Onda Siniestra y Afterpunk en España, de Pablo Martínez Vaquero, es de lectura absolutamente esencial. En YouTube también se puede encontrar un documental que se titula Décima Víctima detrás de la mirada, que pues es de lo poco que se puede encontrar en el medio audiovisual acerca de esta banda. Por supuesto, algunas de sus actuaciones en televisión en los años 80 también se pueden encontrar en YouTube, y también pues les animo a que las busquen junto con este documental que se puede encontrar en estos momentos en los que hablo, año 2021, en YouTube. Y en definitiva, Décima Víctima me parece a mí que es una banda en muchos aspectos única, que muestra, por supuesto, influencias de grupos de la New Wave británica de finales de los 70, principios de los 80, como Joy Division, como The Cure, como Echo and the Bunnymen, entre muchas otras, de algunas bandas suecas también que conocían los Mertanen, pero que canaliza esas influencias para crear un sonido propio, un sonido intimista, envolvente, atmosférico, melancólico, sonoramente difuminado, con una concepción artística que va mucho más allá de la música y que afecta a las letras, a la puesta en escena, a la estética, a la iluminación, al diseño gráfico de las portadas y contraportadas de los discos. Es decir, Décima Víctima crearon un universo propio muy atractivo que los ha convertido en una banda de culto, conocida por aficionados que realmente tienen interés en esta época y en esta música de principios de los 80 en España. Los ha convertido este universo propio que crearon durante estos 3-4 años que estuvieron juntos, en un grupo que en muchos aspectos estaba varios pasos por delante del resto de bandas en esos primeros 80. Yo quiero terminar este vídeo expresando mi esperanza, mi deseo de que sus grabaciones sean en un futuro más fáciles de conseguir de lo que lo son hoy en día, para que nuevas generaciones puedan descubrir su enorme talento y puedan disfrutar de una música que a mí me parece absolutamente atemporal. Terminamos así este vídeo, esta entrega de una discoteca imprescindible dedicada a la banda Décima Víctima. No sé si ustedes conocen a esta banda o no. Si así es, pues dejen comentarios por la parte de abajo haciéndome saber qué es lo que les parece la música de esta banda, si tienen algún recuerdo en particular relacionado con ella, y si no, busquen su música en internet, en las tiendas de discos, y escuchen esa música con atención, porque desde luego es una música que requiere atención, requiere momentos especiales, y después dejen comentarios y díganme qué es lo que les parece. Para mí, una de las mejores bandas, sin ninguna duda, de la historia del pop español, pese a su corta trayectoria y su también, evidentemente, corta discografía. Pero una discografía de una calidad absolutamente excepcional, que desde aquí, desde una discoteca imprescindible,
quiero recomendarles vivamente. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que se ha grabado en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de junio del año 2021 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Una vez más, dedico este vídeo a Pablo Martínez Vaquero, mi amigo que ha publicado este libro Negro Oscuro, que también les recomiendo encarecidamente y que espero poder reseñar en el canal en algún momento lo más pronto posible. Gracias por su atención como siempre, gracias por los comentarios y hasta la próxima.